Dios los bendiga, amados hermanos, y aquellos amigos que puedan estar mirando este video. Un saludo cordial de parte de su hermano en Cristo, Ángel Archeval, miembro de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. A nuestros pastores Antonio Caraballo y Nida Álvarez de Caraballo les envían un saludo y la congregación. Nosotros nos congregamos allá en el barrio Callabo de Juana Díaz, en el campamento Jerusalén. Los viernes tenemos un culto en la cancha y los domingos tenemos dos cultos, uno a las 9 y otro a las 11. Si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos a que pase por nuestra iglesia. Allí lo recibiremos con los brazos abiertos para que se gocen de las maravillas que hace nuestro Dios. Esta es su escuela bíblica que transmitimos todos los sábados para la gloria y honra del Señor. Oremos para que el Señor sea guiándonos en todo lo que hemos de hacer. Padre, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, delante de ti estamos con esta escuela bíblica, Señor, que sea de edificación para todo aquel que la vea, todo aquel que la escuche, que puedan, Dios mío, seguir las pautas que tú has puesto para que nosotros podamos caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, porque ese ha de ser salvo. Y queremos que las vidas se salven, Padre amado, que es tu principal anhelo. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, amén. Muy buenas noches. Que la hora en que se estaría viendo este video. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. En nuestra iglesia tiene en el tema del mes, lleva el título siguiente: recibiendo el refrigerio del bautismo del perdón de Dios. Eso está basado en el libro de los Hechos, capítulo 2:38. Le damos una lectura aquí seguida. 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el tema del mes que el Señor puso en nuestra iglesia para basar las predicaciones y nosotros pudiéramos guiarnos en todos los estudios que diéramos. Recibiendo el refrigerio del bautismo del perdón de Dios. Hay muchos estudios bíblicos y predicaciones que se han hecho basados en este tema, hermosas, que usted, si no pertenece a nuestra congregación, puede buscarlas en el internet y las mismas pues le serán de edificación. Basado en este tema del mes, se ha puesto como tema el estudio de esta noche. El arrepentimiento trae descanso a nuestra vida. Repito, el arrepentimiento trae descanso a nuestra vida. Y esto está basado en el versículo 19 del capítulo 3 de este mismo libro de los Hechos, que lee así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense cómo en estos versículos nos hablan de refrigerio, nos habla tiempos de descanso, nos habla dándonos a conocer que hay paz, ¿verdad? Que hay alegría. Y hay unas definiciones importantes en este tema del estudio. He escogido dos que creo que son sumamente importantes para nosotros poder desarrollar y poder entender y poder seguir afianzándonos más en la palabra del Señor, que son arrepentimiento, que define como sigue: cambio de mente con una consiguiente modificación de conducta. O sea, nosotros dejamos los pecados y nos volvemos a buscar a Dios. Nosotros nos dedicamos a seguir a nuestro Señor, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder disfrutar y recibir esa salvación que es por gracia. Salvación que Dios nos dio, que no la merecíamos, sin embargo, el Señor nos la dio de gracia. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos la vida pasada atrás y nos movemos a un compañerismo con Dios. Reconocemos que necesitamos la gracia de Dios para mantenernos fuera del pecado. En el arrepentimiento
Podemos ponerlo de esta forma: usted va caminando hacia el frente, da media vuelta y se aleja. Hacia el frente estábamos caminando en el pecado, hacia el pecado, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Damos media vuelta y nos alejamos con una nueva mente, una nueva forma de ser, buscando una nueva conducta, buscando comportarnos de una forma diferente a la que estábamos haciendo antes. Ese es el arrepentimiento. Es algo crucial en la vida del cristiano. Y para ti, si no te has convertido, si no has escuchado, si no has atendido a la voz del Señor, yo te pido que prestes atención, porque esto te va a guiar para que tú puedas, como hicimos nosotros, un día arrepentirnos y aceptar a nuestro Señor a nuestro Dios como Señor y Salvador. Una vez que nosotros nos arrepentimos, venimos a tener un cambio completo de nuestra mente. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si todas las cosas son hechas nuevas, todo aquello, vida anterior que nosotros teníamos, ya no es más. Todo aquel comportamiento errático ya no es más. Toda aquella filosofía y todo aquello cosas en las que nosotros creíamos antes ya no son más, porque ahora tenemos un nuevo camino. Ahora tenemos una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir la vida, que es a través de la palabra del Señor, sus enseñanzas y la guianza del Espíritu Santo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí vemos claramente, ¿verdad?, que tenemos que decidirnos. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Si te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Así estábamos antes, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, con las predicaciones, al escuchar la palabra de Dios, al recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Y por lo tanto, ya esa amistad con el mundo nosotros la rechazamos, la echamos a un lado. Echamos a un lado todo aquello que nos alejaba del Señor mediante el arrepentimiento y mediante el seguir al Señor. Otra palabra que creo crucial para nosotros poder llevar a cabo bien la tarea que Dios nos da es el descanso. Descanso. Fíjense en el tema, como nos dice, el arrepentimiento trae descanso a nuestra vida. Descanso se define de la siguiente manera: quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Causa de alivio, en la fatiga y en las dificultades físicas o morales. En el descanso se detiene la actividad que se está ejecutando para tener un periodo de recobrar fuerzas o liberar tensiones. Descanso. Con el arrepentimiento trae descanso. El arrepentimiento trae descanso. O sea, cuando tú te arrepientes de tu vida pasada, de las cosas que tú hacías que no agradaban a Dios, nosotros como creyentes podemos ver y entender que al pertenecer al pueblo de Dios hemos sido librados de la ira venidera, y esto nos debe causar tranquilidad, ya que nos provee un descanso a nuestras vidas. Sí, porque la palabra habla de lo que le va a pasar al impío, ¿verdad? Aquel que no conozca al Señor, aquel que no acepte al Señor cuando vengan esos tiempos finales. Pero nosotros como creyentes sabemos que al ser convertidos, al estar bajo la tutela de nuestro Dios, al estar bajo el comando de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar tranquilos con respecto a nuestro futuro y con respecto a nuestro presente. Porque nosotros los creyentes podemos estar testificando mucho tiempo, mucho rato, muchísimo, sobre las maravillas de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios te ayuda, te ha ayudado y ayuda a tus hermanos en la iglesia. Cómo tú has visto los milagros del Señor. Cómo tú has visto cómo el Señor suple. Nosotros que estamos construyendo allí en la 14, cómo el Señor nos ha suplido todo lo que necesitamos. Y cómo llegan esos milagros. Y cuando necesitamos algo, rápido el Señor lo trae. Un ejemplo puedo darte. Esta semana pasada, viernes pasado, estuve conversando con mi pastor. Estábamos hablando sobre las próximas actividades. Vamos a estar forjando el altar con la madera que lleva en el piso.
y son 45 paneles que subirlo al tercer piso, paneles de 3/4, son pesados. Entonces, pues, estábamos comentando, pues, que como yo lo pensaba hacer, dejar que los muchachos lo subieran un día que llegaran y luego se fueran, porque van a terminar exhaustos, subir toda esa escalera con esos paneles. Y que un Skytrap pues, nos cuesta caro, etcétera, etcétera. Y resulta que donde estoy trabajando, la persona esta misma semana me llamó, el sábado pasado me llamó, para que recibiera un Skytrap que él había adquirido. Fíjese, un Skytrap que él compró, se está poniendo en forma, arreglando unas mangas, pintándose, etcétera, pero que ya tenemos una máquina que podemos subir los paneles allá y nos va a costar mucho menos que si la alquilamos en cualquier otro lugar. O sea, vemos cómo el Señor tiene control de todas las cosas. Estuvimos hablando el viernes sobre eso y ya el sábado, yo no lo sabía, ya el sábado estaba allí y me hizo una sorpresa, mira, para que reciba esto y vaya a haga el cheque y se lo prepare, etcétera, etcétera, para que ustedes vean cómo obra nuestro Señor. Y así en todo, así en tu vida también. Antes de que tú pidas las cosas, ya el Señor te sabe lo que tú necesitas. Y si lo que tú estás necesitando va de acuerdo a lo que es el camino, la voluntad y la obra del Señor, Él te lo va a suplir. Lo hemos visto a través de todos estos años de construcción. Lo hemos visto a través de todos estos años sirviéndole al Señor. Lo hemos visto a través de todos estos años compartiendo con hermanos que pueden predicar y pueden testificar de la grandeza de nuestro Dios hacia ellos. Por eso es bien hermoso que nosotros podamos caminar en esa libertad que Dios nos da. Tener ese descanso que Dios nos da. Podamos seguir adelante, rehaciendo nuestra vida y caminando en pos de Dios. Nosotros que hemos sido libertados, ¿verdad? Y que la gracia del Señor nos ha alcanzado y tenemos esta libertad para poder actuar y para poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, tenemos que estar siempre agradecidos. Ser agradecidos de la gloria, de la gracia, de la bienaventuranza, de la misericordia de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre predicarle a las personas, hablarle a la gente sobre las cosas hermosas y buenas que el Señor ha hecho en nosotros, sobre los milagros, sobre todo aquello que el Señor ha hecho en tu vida, en tu familia, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha guardado. Todo esto tenemos que decirlo con alegría, con gozo, porque somos partícipes de una gracia y una gloria tan grande de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, Él llamó al hombre para que se arrepintiera, al igual que lo hizo Juan el Bautista, mientras preparaba el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor. Vino a la tierra preparando el camino, enderezando las sendas para que las personas pudieran luego recibir al Mesías, recibir a aquel que vendría presentando al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y en Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista, allá en el desierto, y él bautizaba en el río a todos aquellos que se acercaban a recibir el mensaje que él traía. Juan vino a ser un precursor, vino a enderezar el camino, a preparar el camino para el Mesías. Cuando hoy en día, cuando un rey, por ejemplo, en estos días pasados que estuvo aquí, creo que fue el rey o el príncipe de España, que estuvieron aquí, antes de él venir aquí, vino unos enviados de él para ver el camino por el que iba a pasar, la carretera, arreglan las carreteras, limpian, pintan, hacen todas esas revoluciones, todas esas cosas para que todo se vea bien y todo esté perfectamente para cuando ese embajador o ese monarca pase por ese lugar. Pues eso mismo hizo Juan. Juan vino primero a presentar a aquel que vendría después, de quien él decía que él no era digno de atar la sandalia de sus pies. Y él vino a presentarlo, a hablar sobre él, a traer el mensaje de arrepentimiento, para que las personas ya pudiesen entender que tenían que salir de la forma en que estaban viviendo para poder acogerse a aquello que vendría luego, que era el reino de los cielos que estaba llegando.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Y en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino estaba aquí a través de Jesucristo. El mismo mensaje. Luego de que Jesús fue bautizado, luego de que Jesús fue llevado al desierto, donde fue probado, donde fue tentado por el enemigo, pero lo venció con la palabra, Jesús comenzó su ministerio de predicación, su ministerio de exhortación, y lo primero que llamó fue al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante que nosotros prediquemos, que nosotros hablemos y que nosotros le expliquemos a las personas que tienen que arrepentirse para poder llegar a disfrutar del reino de los cielos que ya está sobre la tierra, el cual fue presentado por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar a conocer al Padre y nos vino a presentar cómo es la ley, cómo se vive y cómo se actúa de acuerdo al reino de los cielos. Un adelanto aquí en la tierra. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús vino a mostrárnoslo a nosotros para que podamos en el nombre de Jesús caminar y ser firmes y serle fiel a Cristo en todo. Hemos visto en estos versículos, ¿verdad?, de Mateo 3 del 1 al 2, hablando Juan el Bautista, y en Mateo 4:17, hablando nuestro Señor Jesús, que el llamado es el arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento para poder conocer y participar del reino de los cielos que está siendo presentado por Jesús, el Hijo de Dios, que nos da a conocer al Padre. Jesús dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. El reino de los cielos está sobre la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque nosotros vivimos unas vidas espirituales. Nosotros vivimos una vida de acuerdo a lo que la palabra, que nuestro guía nos dirige, lo que la palabra nos enseña. Y hemos visto que cuando ponemos por obra lo que está en la palabra del Señor, las cosas nos van bien. Pueden haber dificultades, pueden haber problemas. Sin embargo, el Señor está con nosotros para ayudarnos en medio de esas dificultades. Como estuvo en medio del foso de los leones con Daniel, y en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, que estuvo con ellos. No los libró de ahí, no los sacó de ahí. Ellos estuvieron ahí, pero estuvieron pasándolo con el Señor a su lado. Así estamos nosotros, pasando las cosas que pueden ser mal con nuestro Señor a nuestro lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer a las personas. No son milagros de que se abre el mar, que se abre el río, que se caen las murallas de Jericó. Todos esos milagros sucedieron y están en la palabra, y vamos a hablar sobre ellos y les vamos a explicar sobre ellos, pero le vamos a hablar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, de lo que el Señor hace día a día contigo, de lo que el Señor hace día a día conmigo, lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo nos ha transformado, cómo ha cambiado nuestras vidas. Las peleas, ya no hay peleas entre matrimonios. Pueden haber discrepancias, pero uno habla y todo se lleva a su lugar. No es como antes, que empezaba a tirijala y salte y esto. Ya eso no sucede. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en nuestros corazones. La forma que tratamos a nuestros hijos, nuestros nietos. Cómo los aconsejamos. No con el puño, no con la mano, sino con las palabras amorosas que vienen de la palabra. Todo eso son cambios que ocurren en la vida de la persona. Cómo aprendemos a confiar. Aunque las cosas las veamos mal, confiamos en nuestro Dios, que dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Todo esto son cosas que nosotros podemos dar a conocer, que el reino de los cielos se ha acercado. El salmista conoció al Padre y lo comparó con un pastor que cuida de las indefensas ovejas, y así lo relata el Salmo 23 del 1 al 3, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando nos imaginamos ese lugar que describe el salmista, donde Jehová como pastor lo lleva, lugar de delicados pastos, lo hace descansar. El descanso, la quietud, el detener todo lo que estamos haciendo para recobrar ánimo, para recobrar fuerzas.
Eso es lo que es Jehová para nosotros. Eso es lo que es Dios para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer, que Jehová es nuestro pastor. Y nosotros como ovejas podemos confiar en Él, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alimenta. Él nos lleva a aguas claras, aguas limpias. Él nos lleva a verdes pastos donde podemos alimentarnos confiadamente y podemos recibir esa palabra, podemos recibir ese aliento en reposo, en descanso, en paz, para poder continuar con lo que el Señor quiere que hagamos durante el término que estemos aquí en la tierra. ¿Estás tú viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagas? ¿Te estás tú dejando guiar por Jehová como tu pastor, como tu guía, como tu cuidador? ¿Estás confiando plenamente en Él para poder seguir adelante en la obra que tenemos que hacer? Pues si no lo haces, si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo. Y si lo estás haciendo, sigue afianzando más en Él. Afiánzate más, confía más, créele más al Señor, cree más en el Señor para que veas cómo tu vida va a cambiar, cómo vas a poder tener ese descanso, ese refrigerio que el Señor quiere para nuestras vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que nosotros queremos, que tú aprendas a reconocer esos tiempos de refrigerio que vienen de la palabra del Señor. Esos tiempos de refrigerio que vienen para ti y para mí, para nosotros poder caminar en pos de Él. Con el arrepentimiento nosotros podemos alcanzar, fíjate bien, salvación. Podemos alcanzar paz para nuestras almas. Podemos tener tranquilidad en nuestra mente. Podemos tener descanso. Podemos tener una dirección correcta en el camino que hemos de seguir y las cosas que tenemos que hacer. Podemos tener una seguridad eterna de que estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener el perdón de nuestros pecados, que nos da que nos abre una puerta directamente a nosotros poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial, el perdón de pecados, porque para eso fue que vino Jesucristo, para a través de su sangre libertarnos y borrar nuestros pecados y hacernos aceptos para que nosotros pudiéramos estar frente a nuestro Padre Celestial y poder dirigirnos a Él. El arrepentimiento es bien importante para el cristiano. Nosotros diariamente hay que arrepentirse porque estamos en este mundo donde está lleno de pecado y de maldad y siempre hacemos algo que es contrario a la palabra del Señor. No que nos gocemos con lo que hacemos, pero como esta carne, esta humanidad pecaminosa está en nosotros, pues nosotros tenemos diariamente que hacer morir el viejo hombre. Y cuando fallamos, tenemos que venir en arrepentimiento donde nuestro Dios. Y Él nos ha dado ese vehículo para que nosotros podamos rehacer nuestra vida inmediatamente. Que hacemos algo, que el Espíritu Santo nos redarguye de que hicimos algo contrario a la palabra del Señor. Inmediatamente poder venir ante Jesucristo, que está como abogado allá en el cielo, y pedirle perdón para que podamos inmediatamente ser restaurados nuevamente a ese camino que escogimos de servirle al Señor. El Señor nos quiere salvos, el Señor nos quiere santos. Y esa santidad se alcanza cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a nuestro Dios cuando fallamos. Hasta el momento en que venga el rapto, que entonces ya este cuerpo será transformado, seremos nuevas criaturas completamente en Él, que ya no habrá más pecado, ni más llanto, ni más dolor. Pues entonces, en ese momento, pues ya estaremos libres de todo, estaremos con nuestro Señor. Pero mientras tanto, tenemos que mantenernos siempre teniendo en mente que tenemos ese privilegio desde donde nuestro Señor, a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo, a pedirle perdón y arrepentirnos cuando fallamos, cuando hacemos cosas que al Señor no le agradan. Qué hermoso, ¿verdad? Qué privilegio tenemos. Pues ese privilegio tenemos que darlo a conocer. Cuando tenemos una manera diferente de vivir, pasamos a ser iglesia. Aleluya. Y tenemos el mandato de nuestro Señor, como dice en los evangelios de Lucas 24:47, donde dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Estamos viendo que el Señor nos da una encomienda de llevar su palabra, de predicar sobre el arrepentimiento, de nosotros poder predicar a las personas que es necesario que se arrepientan, que cambien su forma de ser, su forma de actuar, su forma de caminar, para que puedan recibir al Señor como Señor y Salvador, a nuestro Dios como Señor y Salvador, y de esa forma puedan disfrutar junto a nosotros el ser parte de la iglesia. Puedan junto a nosotros caminar en pos de la salvación que el Señor tiene preparada para ti, para mí y para ellos. Por eso es bien importante que nosotros nos mantengamos firmes, caminando en el Señor, recibiendo ese refrigerio del bautismo del perdón de Dios, recibiendo ese manjar que viene de la palabra del Señor para nosotros, sabiendo que el arrepentimiento nos trae descanso a nuestra vida, nos trae descanso a nuestra alma, nos trae felicidad, tranquilidad. Cuando nos arrepentimos, mire, nos quitamos ese peso que tenemos encima y somos más livianos, nos sentimos más ligeros para poder obrar y caminar en pos del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué buenas cosas tiene el Señor para nosotros. Querido hermano, querido amigo, en esta hermosa noche de victoria, el Señor, por medio de su palabra, nos exhorta a que vivamos a plenitud con gozo en el Espíritu, por medio del descanso que llega a nuestras vidas al haber sido perdonados. Ya como redimido, puedes predicar, puedes exhortar, puedes enseñar, tú puedes dirigir, cantar, danzar, construir, aconsejar, orar por tu hermano, y sobre todo eso podemos amar con el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nuestra vida en el Señor debe ser una de paz y descanso, por medio del arrepentimiento genuino y que nos hace dar frutos de arrepentimiento, donde no solo de palabras, sino de obra, mostramos que somos nuevas criaturas, que somos nuevas personas. No solo de palabras, sino de obra, podemos darle a conocer a las personas que aquellos que aceptamos a Cristo somos diferentes. No actuamos como actúa el mundo. No actuamos como actuábamos antes de conocer al Señor. Yo creo que tú tienes que haber tenido la misma experiencia que las personas que te conocieron antes de tú estar en Cristo te ven ahora y te ven diferente. Muchos te ven brilloso, te dicen, oye, tú tienes un brillo encima, tú das una paz. Hablar contigo es precioso, hablar contigo me da tranquilidad. Ya no te ofrecen alcohol, ya no te ofrecen cigarrillos, ya no te ofrecen irse de juerga, de jarana, nada de eso. Porque se han dado cuenta que en ti ha habido un cambio, ha habido una transformación. ¿Por qué? Porque estás en el descanso que produce el arrepentimiento. Estás en el descanso que produce la palabra de Dios. Estás en el descanso que produce el ser parte del reino de los cielos. Por eso, si no has conocido a Cristo, yo te invito a que te comuniques al 787-259-1155 para que podamos orar por ti. A una cita para que puedas venir a nuestro templo, puedas venir a visitarlo y puedas ser partícipe de todo esto hermoso que el Señor tiene para ti y para nosotros, que es que le servimos al Señor. Por eso, vuelvo y te digo, el arrepentimiento trae descanso a nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido su hermano en Cristo, Ángel Archeval, con un capítulo más de la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Gracias, Señor, por habernos ayudado, por habernos guiado, que esta palabra cale en los corazones que han escuchado y que sea para beneficio de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga.